En el día de hoy les voy a hablar como delegado escogido por los trabajadores de finca Palo Blanco. Si el sindicato se acaba la cooperativa, porque es el que formó la cooperativa. La cooperativa está en un problema y lo hemos señalado. La cooperativa en el camino que va rumbo a una liquidación. A una liquidación total y eminente. El distrito del Barú se conocía por Tarmuelles como rabo de puerco. Pero el peor error que hemos tenido es inmiscuir la política en nuestra organización. La empresa bananera tuvo aquí desde 1927 hasta el 29 de febrero del 2008. Los gobernantes no son amigos de nadie, porque ellos están por sus propios intereses, no por los intereses del pobre. Porque el mejor banano en la América Latina es el de aquí, de Barú. Y a mí nadie me ha mandado aquí a hablar y que no, que mira fulano y te mandó. Yo lo digo porque este es mi sentir, carajo, porque en mi casa mis hijos van aguantando antes. Yo no quiero que nadie esté con nosotros, sino que llegan, oye, di esto. Yo estoy diciendo porque ese es mi sentir. ¿Ah? ¿Me están entendiendo? Yo creo que esto hasta aquí me quedo yo, carajo. Si nosotros no lo unificamos, así como ustedes ven, si no lo unificamos, aquí nos vamos a matar uno y otro, y cada uno lo sabe de él, compañero. No, definitivamente no hay un solo cultivo a nivel mundial honesto que genere la fuente de empleo que genera el banano. Aquí esta empresa con 3.000 hectáreas genera 2.500, 3.000 empleos. Hay que estar unidos, señores, porque ese monstruo que se llama gobierno no tiene compasión con ninguno de nosotros. Yo entré a trabajar en 1969, siendo un niño, 14 años tenía yo cuando entré aquí a la zona bananera a trabajar. Acá hay niños pasando hambre y el presidente no lo escuchó ni encadenado. Este es un pueblo, aquí no hay animales, acá hay seres humanos. Fueron los administradores que puso el gobierno y esos son unos pícaros ladrones que se robaron toda la plata aquí de la bananera Chitla Company, o sea, de aquí de Costamocuaro. Bueno, yo tengo ahorita mismo, voy a cumplir 30 años de trabajo en esto. Toda la vida, mi juventud, de 18 años estoy en esto de trabajo y en la empacadora y en la finca ahorita mismo que estamos desollando. Pero es que la cooperativa es hermano de una enfermedad que nosotros poseemos por dentro que se llama sindicalismo. No queremos que se elimine el sindicato Chavarría. ¿Tú sabes por qué? Aquí se tiene que investigar qué fue lo que pasó. Las dirigencias sindicales anteriores que han habido han sido partícipes del robo dentro de la cooperativa Cosamuparo. La United Fruit Company se funda el 30 de marzo de 1899. Ya para entonces, compra la plantación bananera establecida por el norteamericano Minor C. Cate en Bocas del Toro. En 1904, nuestros primeros gobernantes aprobaron 3 leyes destinadas a legitimar y favorecer la operación de la United Fruit Company en suelo panameño. De esta forma, Panamá pasó a ser parte de un imperio económico bananero con concesiones similares en República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Cuba,
Jamaica y Colombia. Tras la búsqueda de un sitio en el litoral pacífico panameño, la empresa finalmente se establece en 1927 en el distrito de Barú, obteniendo numerosas concesiones de tierras, aguas, instalaciones, ferrocarriles y exoneraciones del gobierno panameño de turno. Siguiendo el mismo patrón como se estructuró la zona del canal, la empresa multinacional creó en Puerto Armuelles un segundo enclave colonial. El clásico Silver Roll y Gold Roll existía en lo que se conoce como Las Palmas, o sea, donde estaban los gringos y los ejecutivos. Cancha de tenis, cancha de golf, piscina propia, exclusivo para ellos, cine exclusivo para ellos, carros de línea para ir a la finca exclusivos para ella, cementerio dividido en la mitad, una parte para ellos, otra parte para nosotros. En las fincas, las plantaciones bananeras, existían los mismos, barracones, y casa exclusiva para el mandador y para el capataz. Todo lo demás era como infrahumano. Aquí donde estamos ahora mismo se llama Buenavista, pero esta era una parte de la Chiriquí Land Company que se llamaba Panistón, o sea, barrio latino. Después de eso estaba lo que se conoce como Silver City, que actualmente se llama Barría del Carmen, que eran barracones. Agua comunal para todos esos barracones, bañarse en forma comunal, hacer el servicio prácticamente tirar a la playa. Bueno, aquí vivían los trabajadores que trabajaban en el muelle. Trabajo, aquí era embarque todos los días y así los barcos allá afuera como esos petroleros, esperando carga de guineo. Esa gente no descansaba, pegaban un barco, trabajaban un barco, se pegaba otro barco, la bahía estaba llena de barcos para trabajarlo. Los hombres nada más venían a su casa en bicicleta a comer para regresar de nuevo para trabajar. Entonces, aquí existe una marcada discriminación racial, el Silver Roll y el Gold Roll. Porque en esos tiempos, quienes mandaban en este distrito se llamaba Chiriquí Land Company. Siguiendo la política imperial de los Estados Unidos, el poder monopólico de la multinacional se multiplicaba en todo el continente, pasando del control económico al intervencionismo en la política interna de los países en los que se había establecido, en alianza con gobiernos de turno. En Honduras, la United Fruit Company controlaba 263.000 hectáreas de su mejor tierra, un cuarto de toda la tierra cultivable del país. En 1928, cerca de 3.000 trabajadores son masacrados por el ejército colombiano por exigir a la United Fruit Company el cumplimiento de un pliego de peticiones. Aquí en el sector bananero, en los años 40, donde unos trabajadores de nacionalidad extranjera, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, motivaron a los trabajadores a movimientos reivindicativos por la actitud que había de la administración de ese entonces Chiriquí Land Company. Fueron reprimidos por el gobierno del doctor Arnulfo Arias Madrid y fueron encerrados y fueron tirados en la pita de Alange, donde se les prohibía entrar a la zona bananera.
En 1954, la United Fruit apoya abiertamente un cruento golpe militar para derrocar al gobierno democrático de Jacobo Arbenz. En el año 1959 comienza a coger calor los movimientos reivindicativos en la zona bananera. Y hay un detonante que tiene una relación a esta actividad en Bocas del Toro. 2 de noviembre de 1960, un grupo de indígenas, alrededor de 35 indígenas huaymíes, caminan largas distancias y llegan a la superintendencia de Banano a exigir mejores condiciones de salario y mejores condiciones de vida. Schubert, una persona que trabajaba en la administración de la compañía en la oficina laboral, pero viendo y observando yo que no eran atendidos por el superintendente de Banano, llega y coge el control del movimiento en Bocas del Toro. Decidí ya incorporarme a ese grupo humano, que ya no eran 35, ya eran alrededor de 100 compañeros indígenas. Y se concretiza la huelga, y eso motiva más a los trabajadores de Puerto Armuelle, que comenzaron a reunirse. Y el día 12 de noviembre de 1960, para declarar la huelga legal, el día 13 de noviembre. En ese entonces el obrero ganaba 26 centavos la hora. El comité exigía 40 centavos. No pudimos obtener los 40 centavos, pero llegamos a un acuerdo de 36 centavos la hora. Es allí donde planteamos que la empresa permitiese la libre sindicalización. Y ese día, 18 de noviembre de 1960, nace por vez primera en toda la historia de la chiquita banana o de la United Fruit Company, un sindicato libre e independiente, que yo pienso y creo que eso ha sido la conquista más grande que se le pudo dar a esa clase obrera que vivía en condiciones paupérrimas, que vivía discriminada, que vivía explotada. Los gobiernos de ese entonces estaban al servicio de la compañía. De allí se desprende entonces la persecución que se desarrolló contra algunos líderes sindicales, incluso algunos de los cuales murieron en esos enfrentamientos. El movimiento obrero en la huelga de noviembre del 60 de la División del Pacífico, se reprimió al movimiento obrero en pleno movimiento de huelga, donde muere un obrero de nombre Dionisio Arrocha. Pero hay un hecho dentro de esos años donde un capitán Barroso, aquí en Puerto Armuelle, viene un señor, Rodolfo Aguilar, le saca foto en estado de ebriedad, y eso fue causal para ese individuo que fue trabajador de la bananera, que fue matado en el cuartel, torturado y matado. Los padres, los abuelos de uno les cuentan, las personas mayores le cuentan, que antes un trabajador, cuando un mandador lo molestaba por esas razones, que abusaba de su autoridad como administrador, les tumbaban la cabeza. Muchas conquistas buenas, ¿verdad? Primeramente el respeto al trabajador, porque antes no se respetaba al trabajador, ¿verdad? A través de la conquista del sindicato se fue valorando que había alguien que defendía al trabajador.
En 1974, la posición del Estado panameño cambia radicalmente. El general Omar Torrijos convoca a los gobiernos de Ecuador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Colombia a la creación de la Unión de Países Exportadores de Banano y fija un impuesto a la exportación de la fruta. Bueno, mira, la guerra del banano podríamos decir que fue un cambio, ¿no? Un cambio de entendimiento de la política. Y ese cambio de esa política consiguió incorporar a varios países de la región y enfrentarse a las transnacionales del banano. Porque resulta ser que esas transnacionales eran realmente las que controlaban el mercado. Entonces, a los países les quedaba, como que dicen, las migajas. Bueno, el general Torrijos, que fue el propulsor de eso, trató de cambiar esa política y que los países recibieran más por lo que producíamos aquí. Por primera vez en la historia, se aplica una política desde el Estado que antepone los intereses del país a los de la empresa transnacional. Porque los países establecieron $1 por caja de impuestos. La empresa reacciona confrontando, suspende las exportaciones, realiza despidos masivos y amenaza con cerrar las operaciones en Panamá. Se inicia la llamada Guerra del Banano. Las negociaciones se prolongan y la OEA interviene hasta que en enero de 1976 se llega a un acuerdo que devuelve a Panamá la propiedad de las 42.000 hectáreas que poseía la transnacional y se suscribe un contrato de arrendamiento para permitir su explotación. Finalizada la Guerra del Banano, el gobierno otorga parte de las tierras recuperadas a los trabajadores y campesinos de la región y emprende con ellos proyectos alternativos. Se incrementa el número de productores bananeros independientes, se organizan asentamientos campesinos y surge la Corporación Bananera del Pacífico. Nosotros trabajamos en la bananera, que eran Cubapa. Una vez quebrada la empresa bananera, entonces nosotros quedamos cesantes. Ahí fue cuando nosotros vimos este proyecto que nos lo presentó el gobierno. Los que estaban aquí querían sembrar banano, no había, se sembró palma. Se aprovechó toda la infraestructura que había de drenaje, camino y se metió el cultivo. Al inicio la gente muy reacia a trabajar, pero se fueron acoplando. Ahora, a lo que llevamos recorrido los años hacia acá, vemos que era un buen proyecto de palma aceitera. Nosotros actualmente, desde aquella época a esta fecha, pues ya tenemos alrededor de 1.200 hectáreas, que es lo que conforman hoy actualmente la cooperativa Copar. La actividad bananera comenzó transformaciones que anotaba. Primero fue Chiriquí Company, que era subsidiaria de la United Fruit Company. Después, Chiriquí Company se transformó en subsidiaria de Chiquita Brand Internacional. Nosotros aparecemos como productores de banano. Eso es cierto, pero quien lleva el banano que se produce aquí al mercado europeo son las transnacionales. Y en alguna medida, los países que compran han tratado de cambiar esta situación. Chiquita planifica desde el año 2000 salir de esta región. No porque le iba mal, sino porque estaban viendo un problema estratégico. Los españoles y los franceses están apoyando a sus colonias o a las que fueron sus colonias y en base a eso han establecido los precios en el mercado internacional. La Unión Europea dijo, a partir del 2006 vamos a establecer un arancel único. De ahí entonces
se genera una situación que ya las compañías transnacionales, la Mamita Yunay, la Cherokee Land Company, que aquí compraban, tenían las fincas bananeras, comenzaron a desmontar toda la estructura que aquí tenían. La compañía siempre quiso comprar banano, quitarse de encima producción, embarque. Y ellos en su análisis económico, actuariales que ellos hacen, con su gente preparada, ¿qué sale mejor? Comprar, no producir. Porque el producir y tener las obligaciones laborales, ellos, por su experiencia que tenían, era un problema para ellos. Y ellos sabían, si ellos están operando aquí, desde el año 1927, la cantidad de enfermedades que va adquiriendo la tierra y trae como consecuencia que tienes que aplicar más abono, más fungicidas y más controles de hongos y de insectos. Y eso cuesta plata. Ya la compañía estaba perdiendo plata, decenas de millones de dólares. Desmontaron con la complicidad del gobierno de turno. Y llegó el momento pues que ella planteaba que el sindicato cogiera las plantaciones en un sistema de cooperativa. El gestor de Cosemupar fue el mismo sindicato, Citrachilco. Embarcaron a los trabajadores, ¿no? Y los obligaron prácticamente a adoptar un modelo que los trabajadores no conocían ni estaban de acuerdo. Hubo una transición de Cherokee Land, le traspasó los activos a Cosemupar. Fue una transición que se dio 1 de julio de 2003. Pero la transacción que se hizo no fue favorable a los sindicalistas que asumían esa responsabilidad, porque los embarcaron con una deuda. 19.8 más 1 millón y pico, estamos hablando de casi 21 millones de dólares. Porque el acuerdo, ese marco inicial, todos sabemos que estaba malo. El gobierno en eso tuvo la mayor responsabilidad, porque no actuó como debía de actuar. Se dejó enredar por la compañía. La dirigencia sindical tuvo que firmarlo bajo presión del gobierno. Entonces, quien pagó los platos rotos fueron los sindicatos. Chiquita salió, se le deja un monstruo a los trabajadores en sus manos, se les dijo a los trabajadores son cooperativistas y no se les preparó para el paso que iban a dar. Recuerde, un obrero bananero no tiene nociones ni tiene conocimientos de administración. Entonces ellos no le prestaron la mayor atención a ese nuevo modelo que le pusieron en la mano, que era una cooperativa. Ellos seguían siendo mentalmente sindicalistas. Y así se demostró, porque ellos no desmontaron nunca el sindicato. Para que de repente le dijeran a uno, usted es el jefe, usted es el dueño, siendo un obrero que toda la vida peleó por sus intereses. Entonces se veía difícil, había que educar a la gente, y nunca se educó. Si ellos no entendían que era el problema más grave, a cambio de la cual ellos serían dueños de todo eso, pero tenían que pagarlo. El contrato que se hizo en el 2003, que firmó Chiquita en ese entonces con la dirigencia de José Morris Quintero. Porque ellos lograron que la cooperativa se comprometiera a venderle exclusivamente a ella toda la producción. La compañía bananera no se comprometía a comprar toda la fruta. Se perdían cientos de miles de cajas por mes que no se podían vender a nadie, pero tampoco las compraba la transnacional.
la producción se vendía aquí $1.76 menos por caja que el precio que se pagaba por la misma caja a Cobana y otros productores en Changuinola, Bocas del Toro. Es decir, mientras en la empacadora se le pagaba a Cobana en Bocas del Toro $6.23 la caja, a Cosemupar se le pagaba en la empacadora $4.47. Es decir, ese $1.76 por 26 millones representa 45 millones de pérdida que tuvo la cooperativa en ese periodo. Cuando surge Cosemupar, teniendo ya nosotros resultados exitosos, fuimos a hablar con los compañeros. Queríamos informarles para ver si era posible que ellos también sembraran palma y hubiera, ¿no?, además de banano, pudiesen tener un rubro alterno, pero no fue posible convencerlos. Ellos siguieron empecinados en el banano. Porque nosotros sí veíamos venir ya, porque era una maniobra de la bananera, de la compañía transnacional, y un poco apoyo del gobierno para entender qué era lo que estaba pasando y lo que el gobierno tenía realmente que hacer. A los 7 meses de estar los trabajadores manejando la cooperativa, por medio de gente del sindicato, pero como funcionario de cooperativa, iniciamos en un proceso de que la cicatoca se nos viene encima. Las técnicas en ese momento no fueron las mejores. Y en base a eso entramos en una polémica. Quedamos sin fondo, quedamos sin liquidez, la cooperativa queda sin liquidez, se inicia un dilema que hubo dentro de nosotros mismos. Y luego, posteriormente, pues que la cooperativa es intervenida por motivo de que se comprobó los malos manejos. Al no pagar, fueron intervenidos, como cooperativa fueron intervenidos. ¿Y esa intervención qué significó? Que ellos perdieron el control de todo eso. La cooperativa fue intervenida desde el 2004. Él nos dice, son 8 meses lo que nosotros tenemos de plazo para arreglar el problema administrativo dentro de la cooperativa. Puede ser menos, puede ser 2 meses, 3 meses. También el gobierno pues, puso interventores que realmente no vinieron a hacer un papel de trabajar y sacar a la cooperativa hacia adelante. El IPACOP nunca supervisó a los interventores, porque el interventor que había... Este interventor, Sucre, no maneja el aspecto técnico de la cooperativa bananera, ni maneja el aspecto financiero bien. Hay una malversación de fondos y trae como consecuencia una grave crisis económica en la actividad bananera. Irisner Sucre, en su momento lo que hizo fue saquear la cooperativa. Llegó al extremo de eliminar a la chiquita, es decir, era el comprador que yo lo tengo por 10 años. Se le vendió la idea al gobierno de que había que pagarle a la compañía 3,5 millones que se le debía. Al eliminar el IPACOP, elimina al comprador, nosotros quedamos sin comprador. Entonces hubo también una dirigencia sindical que de repente se abrazó con él y no señaló los errores que habían en ese momento. Vendieron más de 600.000 cajas a mitad de precio. Vendían la caja 3.25 y crearon una compañía intermediaria que la vendía a la del Monte en 6 restos. Y esa compañía intermediaria se ganaba casi $3 y resto por caja. Permitió que empresas que compraron banano en la bolsa, que tenían contrato, que tenían fianza, entregarle banano por 3 meses sin cobrar un solo real. Producto de eso socavaron alrededor de $24 millones. Los interventores empezaron a pedirle fondos al gobierno para subsidios. Fíjese que Cosemupar, con todas las dificultades habidas y por haber, pudo producir
en 4 años, 8 meses, 26 millones de cajas. Eso trajo como consecuencia el cambio de ese gerente corrupto. Y nombra una interventora, pero dicha interventora en ese entonces, Nidia Medina, no hace el papel que le corresponde porque ella de banano no sabe nada. Entonces ella, en vez de ayudar y levantar la cooperativa, lo que hizo fue dejarla caer totalmente. El resultado es el que tenemos, total fracaso. El 8 de mayo de 2009 nos fuimos a una lucha de cierre de la frontera de Pazucanoa con Costa Rica. Dicha lucha trajo como acuerdo una indemnización para los socios de la cooperativa por 25 millones de dólares y también trajo que por primera vez los trabajadores tuvieran un gerente gerenciando a Cosemupar que respondiera casualmente a los intereses de la cooperativa. Con el gerente José Manuel Morales trajo como consecuencia la restabilización de las plantaciones. Pero los 25 millones que acordó el gobierno anterior, el gobierno posterior de Ricardo Martinelli los negó. Lo que hizo el gobierno fue tratar de sacar al ingeniero José Manuel Morales para casualmente dejar abandonar toda lo que es la actividad bananera. Parecía ser que el gobierno nacional lo que quería era terminar con la cooperativa. Ustedes, como asociados de Cosemupar, son los dueños de su cooperativa y son también los responsables de buscarle la mejor salida a este problema. Bueno, la figura del delegado nace en una asamblea en Finca Blanco, donde recibimos la visita del ministro del MIDA, Víctor Pérez. Cuando el ministro del MIDA vino aquí a la bananera, él salió ahí con la idea de que se nombrara un delegado por finca. Lo que ocurre entre sindicatos y nosotros es que ellos están pensando en un sistema de ayer y nosotros estamos pensando en el mundo de hoy, porque ya nosotros no somos sindicalistas, somos empresarios. Se nos dice que somos empresarios, pero ¿empresarios de qué? Aquí si habemos de 2.476 trabajadores actual que habían en la cooperativa, si acaso haberemos en el área, haberemos 1.200 trabajadores. Mira, el impacto ha sido negativo en esa región. Mucha gente ha emigrado del área, producto de que el área bananera es un rubro específico en el sector. Pasamos de las 70.000 personas, hoy día se pasan de las 60.000, lo que indica que se fueron más de 13.000, ¿no? Se fueron huyendo porque, o sea, no huyendo, sino simplemente todo el mundo está pensando en su esposa y en sus hijos, y si no tenían para qué comer, se fueron. Mucha gente se tuvo que emigrar para Panamá, muchos jóvenes, los hijos de nuestros padres toda la juventud tuvo que emigrar para Panamá para buscar una mejor manera de vivir, puesto que el puerto se volvió desempleado, sin trabajo. Barú tiene un desempleo de un 60%. Busque para que vea por todos los barrios aquí, para que vea que ahí se vende, todas las casas la están vendiendo. O sea, ¿y quién está comprando ahora? Los gringos son los que están comprando.
¿Por qué? De repente ellos tienen ellos están viendo con luces largas que aquí va a venir, se va a activar nuevamente el billete, pero por ahora es una supervivencia, sobrevivir nada más. Nosotros el día de hoy formalizamos este acto en donde se designan a los representantes, a los delegados escogidos democráticamente a lo interno de las fincas de Cosemupar. Nosotros consideramos pues que es importante el paso que se ha dado hoy. Yo dije que cuando sacaron a los delegados, yo dije que ese era el papel que el gobierno estaba haciendo. Y dividieron la fuerza y ahora tienen a los delegados peleándose y el sindicato peleándose. Siempre fueron utilizados porque ellos se escogieron para negociar con las empresas que vinieran a invertir aquí en Cosemupar. Porque sindicalista es para una empresa privada, nosotros somos los dueños de la empresa y no tenemos por qué estar pensando en sindicato. Y otros diciendo que hay que acabar la organización. Y yo dije algo, si la acabamos, nos acabamos todos. Que ellos se han manifestado, que ellos tienen toda la voluntad de ser cooperativa, de alejarse de los movimientos sindicales. Dicen ellos que no quieren, que la empresa no quiere allá al sindicato en la mesa. Digo, ¿cuál empresa? Si yo todavía no he visto una empresa. Y tú agarras tu moto y tú para dónde te va a vender marico. Bueno, para la finca, para lugares de la finca. ¿Y en la finca? Bueno, ¿dónde voy a vender entonces? No vamos a vender en ningún lado porque no hay a dónde vender, no hay negocio, no hay dinero, no hay nada. La economía del Barú está caída totalmente y los gobiernos no hacen nada. Bueno, muy raro el que regrese, que aquí van a regresar estaban ahí como un cementerio, como el viejo cuando pasaban esos vaqueros y se arrastraban con todo, plata, mujer y todo, y iban por ahí para allá, para adelante. Parece que uno iba a vender ya a veces a la finca, ya no se puede ir a vender porque ¿a quién le va a vender si eso es un fantasma por allá? No hay nadie. Ahora mismo, unos están aquí, otros han tenido que irse, dejar sus hijos acá y viajar, a buscar el otro, el real por otro lado. Entonces deja a la señora con los hijos acá y llega los sábados y se va los lunes en la madrugada para poder tener algo para los hijos. En un área que nosotros podíamos estar, ¿qué? Aquí en esta finca podíamos vivir 190 personas, y si acaso hay 40, 50 personas, porque los demás han tenido que salir, han tenido que dejar las casas. Han tenido que emigrar lejos allá al lado Tico, a trabajar. Ahorita mismo la situación está muy dura aquí. Los esposos de cada una de nosotros se han tenido que ir a buscar trabajo, ¿no? Para ver cómo nosotros hacemos para comer. Yo he quedado sola con mis hijas porque mi señor tuvo que salir. Tiene casi 5 meses que está en Panamá. Él ahorita no está trabajando allá en construcción. Muchos han salido, esto ha traído consecuencias de desintegración familiar, muchos hogares divididos en este momento. A veces cuando él se va me siento muy triste. Pero bueno, él que tiene que hacerlo por mis hijas, ¿verdad? Quienes se sentarán a evaluar, a leer frente a las propuestas de las empresas que están interesadas en participar futuramente en algún tipo de negociación. Dividir primero a la clase obrera con la creación de unos famosos delegados en donde esas personas eran designadas para negociar con las empresas que venían la compra y venta de banano. Este gobierno ha tomado una iniciativa seria y tenemos que caminar por ahí. Si son los que nos gobiernan, son los gobernantes, pues eso fueron escogidos. Nosotros no estamos interesados en seguir poniéndole parches al problema de Cosemupar. Nosotros hicimos una oferta pública, una licitación pública a través de los medios para que empresas interesadas en asociarse con Cosemupar. Queremos estabilidad, seguridad que esa empresa que va a invertir reúna las condiciones. ¿Y quiénes pueden garantizar eso? El gobierno. Hubieron 7 solicitudes de pliego, pero de los 7 solamente una llegó, que me mostró sus papeles, que fue la empresa Cedit.
centro de distribución La Toscana de Italia, pero no presentó la documentación requerida dentro del pliego que nosotros habíamos establecido. Por lo tanto, entonces no se declaró desierta porque hubo un participante, pero no se adjudicó a ninguna empresa entonces. La situación es muy dura, muy crítica en cuanto a hambre. Hambre se podría decir porque no podemos hablar de otra cosa. Hambre en la familia de los trabajadores, el hambre que sufren los niños y todos los trabajadores. Damos gracias a Dios que a pesar de mira esto, que come, y eso se puede ver, hay gusanos, pero comemos. Aquí calladamente hay trabajadores que si almuerzan no cenan y si cenan no desayunan. Y eso es una realidad, aquí nadie está pegando mentiras. Hay que saber si hay para el desayuno, si hay para el almuerzo, hay para la cena, pero por lo general pues, está muy duro, muy difícil. Ella me dijo que me fuera para Panamá a trabajar, pero yo no voy a abandonar a mis hijos. Son mis hijos y tengo que estar con ellos ahí hasta el final. Por lo menos no podemos salir a trabajar. Yo que ya estoy bastante mayor, posible no me vayan a dar trabajo en otra parte. Como en mi edad ya, 42 años, no tengo estudio, tenía esta moto aquí y aproveché a cargar a los compañeros. A veces son las 10 de la noche, 12 de la noche, 3, 4 de la madrugada y yo saco a los compañeros porque ya no hay ni carro aquí para sacar a la gente al hospital. Es una emergencia. Yo trabajaba en Cosemupar, pero a la medida de que Cosemupar quedó en quiebra, que tenemos 7 quincenas que no nos pagaban, tuvimos que correr a buscar otro oficio para sobrevivir porque cada día la situación está más difícil, no hay trabajo, el desempleo es bastante amplio. Como puedes ver, cada día vamos de mal en peor. Me decía la directora acá de la escuelita acá que se ha bajado la cantidad de estudiantes. Sí, porque no hay recursos económicos para los padres de verdad que tienen sus hijos, comprarles sus uniformes, sus cosas y sus alimentos, que es lo más esencial que tiene que hacerse, pues por lo menos cada día que usted manda un niño a la escuela tiene que ir bien alimentado, ¿verdad? Pero si no hay el sustento suficiente no se puede de otra manera. Muchos tal vez todavía ni están muy bien en la escuela. Y pues esto ha llevado al traste pues con la matrícula de la escuela. De 160 estudiantes, casi 200, ¿verdad?, que habían en el 80, ahorita mismo solamente hay 40 pues con los que estamos atendiendo de preescolar. Hasta tal punto pues que solamente somos 2 maestros. Los centros de salud que lo han ido cerrando y muchos trabajadores no tienen, ¿verdad?, la facilidad de comprar sus medicinas. Niños enfermos que hay en la zona bananera. En Almendro, una niña que murió de desnutrición. Ahorita me llamó una vecina para que le prestara 1, 2 o 3 minutos para llamar un carro porque parece que la hermanita y el hermano está como que se le va como la respiración. Pero bueno, yo pienso que puede ser también el ambiente, las cosas, los químicos, tantos años de la empresa, tirado tantas porquerías aquí, ya ve cómo estamos nosotros. Estamos, mejor dicho, envenenados hoy también. Prácticamente envenenados. El 4 de enero llegamos a la conclusión de que la solución a la problemática actual en Cosemupar no era una solución técnica, más que todo era una solución política, en la cual el gobierno tenía que participar directamente y decir vamos a hacer esto. Entonces se le hizo la propuesta a los consejos de gabinete el 12 de enero en Bambito para la formación de una empresa mixta, 50-50. El gobierno, ¿qué ha propuesto el gobierno? 50 para un inversionista extranjero y 50 al gobierno. Ni tan siquiera dice el 1% para el trabajador. El 16 de enero se le dio a conocer a los trabajadores sobre la propuesta que se les había hecho al gobierno. ¿Qué le solicitábamos a los trabajadores? Que manifestaran su apoyo al gobierno para la formación de una empresa mixta. Calculamos haber recogido más de 1000 firmas. Ellos se han prestado para decirle al trabajador, firma el documento que se va a agilizar para que el gobierno busque una inversión en la cooperativa, pues, y vienen los recursos para todos los trabajadores. Entonces los trabajadores
firmaron un documento. El 28 de enero tuvimos una junta directiva del IPACOP. En esa reunión se dio a conocer el estado actual de la cooperativa. Hay que estar unidos, señores, porque ese monstruo que se llama gobierno no tiene compasión con ninguno de nosotros. Aquí ahorita mismo le estamos haciendo, con lo que nos queda de la comida, un guachito. A veces tenemos que a ver cómo preparamos los alimentos. Esto no es todos los días que lo hacemos. Esto es con ayuda que cada de unas hermanas, a veces tenemos que poner un poquito de cada cosa, de lo que tenemos, para ver cómo hacemos. Los niños cada día, ellos esperan ese alimento. Ellos se acercan ante allá donde la vecina o allá donde la otra y nos preguntan qué vamos a hacer. Para la tarde ellos esperan un vasito de crema con una hojaldra, pero a veces no hay para darles a ellos, a todos, ¿verdad? Pero nosotros nos gustaría brindarle un poquito más. Bebé, mira acá. Miren, aquí hay niños, aquí hay indígenas, familias indígenas que tienen 7, 8, 9, 10 niños. Aquí hay hogares donde hay 13, 15 personas y uno solo trabaja. Si trabajando, estando bien en la zona bananera, ellos pasaban difícil, ¿cómo estarán ahora? Y quisiera no nada más bien darle un arroz con frijoles a los niños, a veces hacemos coditos, quisiéramos darle algo más ahí. Dame acá que voy a sacar la niñeta de venir, ¿por qué no dan un plato? Ya basta, basta. Yo no sé si ustedes, si está en sus manos hacer algo, de verdad que todos nosotros se los vamos a agradecer. Miren, nosotras somos personas fuertes, créanme lo que somos fuertes, pero por más fuerte que nosotros seamos, hay cosas que nos hacen salir las lágrimas. Como esta cooperativa ya no genera ingresos para inclusive los gastos menores, entonces no soporta ya más una carga pasiva. El gobierno dice que hay que eliminar el sindicato, pero él tiene el poder en la mano, que es liquidando la cooperativa. Se recomendó la liquidación de la cooperativa. Al momento que liquida la cooperativa se matan dos pájaros de una sola piedra. Que se dio este 8 de febrero en reunión extraordinaria de la Junta Directiva del IPACOP. Pero más sin embargo, ese mismo documento lo cogieron es para decir que el trabajador estaba pidiendo la liquidación de la cooperativa, instado por los delegados que hoy en día le están diciendo al trabajador, renuncia de tu cooperativa. Yo te digo, ahí hubo una serie de violaciones a la ley, o yo no sé cómo fue que se vendió, y el IPACOP es muy culpable de lo que está pasando ahí. Hay que ser claro, me duele decirlo, pero el IPACOP no hizo su rol como tenía que hacerlo. Las empresas no han querido aterrizar en la cuestión de su inversión por la inseguridad. Entonces los inversionistas dicen, ve acá, yo no voy a invertir un real ahí porque yo no estoy seguro. Dice, bueno, yo te voy a crear la seguridad a ti. Yo te voy a meter esa área bananera en una zona franca, que no haya organización, derecho a organizarse, que no haya derecho a pedir nada, solamente de trabajar. Van a aplicar una ley o hacer una ley especial, una zona. Se elimina el derecho a huelga. Se elimina el derecho a arbitraje. O sea, que la huelga y el arbitraje ponía en paridad en una mesa al sindicato y a la empresa para negociar una convención colectiva.
Pero si tú vas a incentivar que venga aquí una empresa a pagar salarios míseros, a que no haya horas extra o a que no se paguen los recargos de horas extras, estás yendo hacia lo que se ha denominado las repúblicas bananeras. La gente tiene mucha hambre, mucha necesidad. Y en base a eso van a tener que aceptar. Título, señor secretario, sírvase a leer el título. Título, que crea un régimen especial para el establecimiento y operación del área económica especial de Barú. Aprueba el pleno el título. Aprobado. Que se verifique. Los que están a favor, se hace levantar la mano. Los que están en contra. Los que se abstienen. Resultado, secretario. 42 votos a favor, 23 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado. El movimiento sindical en Puerto Armuelle, con la ley que rige a la zona procesadora de Puerto Armuelle, la zona especial de Puerto Armuelle, automáticamente elimina al movimiento sindical de Puerto. Después en el camino se verá que se puede mejorar y que no. Pero la lucha ahorita ya es por gusto. Esta es una ley regresiva, es lo que están buscando. Y yo tuve una intervención en la asamblea y le decía, ustedes en Barú no quieren tener trabajadores, sino que quieren volver a tener esclavos, como tuvo la chiquita en su época. El gobierno no se ha dado cuenta de la bomba de tiempo que tiene en Puerto Armuelle y en el resto del país, con estas políticas anti-sindical o anticlase popular. El gobierno panameño hizo aprobar en el 2010 la Ley 14, conocida como Ley Carcelazo, que penaliza las protestas callejeras con hasta 2 años de prisión. La Ley 29, que suprime el movimiento sindical en Puerto Armuelles. Finalmente, la Ley 30, mejor conocida como Ley Chorizo, que elimina normas del Código de Trabajo que son conquistas históricas del movimiento sindical panameño. Las acciones de protesta y rechazo se dan en todo el país. En la región bananera de Bocas del Toro, la transnacional Chiquita aplica la recién aprobada Ley Chorizo y el sindicato Citraibana inicia una huelga indefinida y se toma las calles de la ciudad de Changuinola. La Policía Nacional reprime con ferocidad, provocando la muerte de al menos 2 trabajadores e hiriendo a más de 500. Cerca de 50 de ellos perdieron total o parcialmente la vista como resultado de disparos de perdigones en el rostro. Defendiendo a las transnacionales, defendiendo su interés, no del pueblo. Nosotros en IPACOP trabajamos para crear y fortalecer a las cooperativas y no para liquidarlas. Bueno, en realidad la cooperativa tiene que continuar, no se liquida las prestaciones de los trabajadores, que era lo que estábamos esperando. Porque aparentemente nosotros somos los dueños de la cooperativa hasta el momento. Nosotros, de manera muy responsable, inicialmente nos reunimos con diferentes empresas procurando lograr la inversión en la zona. Tenemos un año casi ñapa de estar siendo engañados porque hay empresas negociando, dice, con el gobierno y con el sindicato y con todo el mundo y nunca ha venido una empresa. Han sido 9.7 millones que hemos logrado conseguir para cumplir con el pago de sus prestaciones laborales. La plata que nos van a dar aquí, esto te lo puedes gastar por lo menos en 2 meses, cuidado que en menos tiempo. Bueno, nada más la prestación laboral, la segunda dice que es la prestación laboral. ¿Y el activo qué pasó? ¿Los activos qué pasó? ¿Bien o qué?
tenemos un problema. De nada sirve que nosotros cobremos este dinero y mañana pasado quedemos sin una fuente de trabajo. Hoy se extingue la relación laboral entre los trabajadores y la cooperativa producto de la cancelación de las prestaciones laborales. Obligándolos prácticamente a firmar un finiquito que dice que los trabajadores renuncian a derechos. Vamos a darnos cuenta ahorita de que porque no vamos. Que tenemos que firmar, bueno, pero no vamos. Si firma la gente. No la vamos a firmar tampoco. Yo no voy a poner no de acuerdo. No puede ser que un derecho que el trabajador tiene, ahora le hacen una liquidación a su modo sin consultar con el trabajador y le ponen a firmar un documento que dice que renuncia a todo lo que pueda reclamar. Y aquí no se ha hecho el finiquito de lo que significa la liquidación de una cooperativa. Entonces, ahorita el trabajador está tan desestimulado que ellos no piensan que lo que tienen ahí es de ellos. Esto es imposible negociar con Cosemupar porque para los efectos jurídicos ya Cosemupar prácticamente está al borde de la extinción. El daño y la crisis que estamos viviendo es producto de la administración del Estado. Entonces, si ellos dieron los recursos y se causó un daño, ellos tienen que indemnizar a la cooperativa. Inclusive se habla ahora, el gobierno está dando la opción de hacer una empresa mixta, donde la empresa privada puede tener el 51% de las acciones y el gobierno el 49%, poniendo el gobierno las tierras como parte de la inversión, así no haciendo tan voluminoso la inversión de la empresa que viene a invertir. Mira, aquí en Panamá, el único lugar en donde tú consigues 6.000, 7.000 hectáreas, que son una mesa de jugar billar, es en esa área. Y esas son las tierras de los trabajadores, de la cooperativa. Que venga alguien de allá de la capital y me diga, ven acá, coge 3.500 dólares y piérdete de ahí. Eso es una injusticia. Entonces se fue fraguando un plan para desestabilizarlos y expropiarlos de sus derechos. ¿Y la figura del trabajador cómo queda? ¿No entra dentro de esta negociación de la empresa mixta? No, el trabajador no entra en la negociación, el trabajador simplemente pues, va a buscar un puesto de trabajo, ¿no? Con estas empresas, ¿no? Que está respaldado por la ley 29, la nueva ley del distrito del Barú. Pues ahora la cooperativa lo les quitan, lo mandan para la casa, ¿para dónde los vamos a ir si no tenemos dónde vivir? Yo tengo ahorita mismo 33 años de estar viviendo aquí. Y hay empresas ya ofertando para sembrar las tierras de otros cultivos. Entonces, si no va a venir una empresa, bueno, que nos ceda las tierras a nosotros para trabajarla, pues porque nosotros no tenemos una fuente de trabajo donde nosotros podamos mantener la familia nosotros. La solución es apoyar a los productores en esa área que puedan entrar a cultivar esa tierra con productos que tengan valor en el mercado. Si no conseguimos nada con banano en 30 días o a partir del 20 de enero, entonces de una vez tenemos ofertas en otros rubros. Aquí, para hablar claro, tiene que haber intereses de alguna gente muy vinculadas al gobierno que quieren poner negocio y quieren volver a la época de esclavitud y levantar el látigo allí en donde los trabajadores se levantaron y se alzaron para evitar seguir siendo esclavizados. Entonces yo siento que esto más que todo, como se vino dando desde el principio por desgaste, cansancio y que la misma gente se vaya corriendo y saliendo del área, es lo que van a acabar de hacer. Que se escuche muy bien, no vamos a abandonar la tierra de Cosemupar, porque esas tierras son de los trabajadores. ¿Cómo tú me dices? No te levantas. Por favor, hagan algo, hablen, lleven esto, no sé a dónde ustedes van a transmitir esto, pero que esto cumpla el propósito con el cual ustedes están haciendo este trabajo. Y por eso en Caoba 09, yo lo voy a hablar con nombre, en Caoba 09, pase lo que pase de aquí en adelante, nosotros nos vamos a quedar con la tierra. Yo vislumbro que esto puede llegar a una trágica consecuencia, una explosión social que ni el mismo gobierno va a poder aguantar. Ahorita tiene solución, pero después no se podría medir las consecuencias. Sí, lo que ha pasado aquí es la historia de un despojo. Los trabajadores junto a la Junta Directiva luchamos para tener nuestra cooperativa.
pero todos los gobiernos han luchado para deshacer al sindicato, para que no haya nadie que luche en defensa de los trabajadores. Pero nosotros los trabajadores lucharemos hasta donde sea posible para no dejarnos quitar ese bien, y lucharemos y daremos nuestra sangre si es posible.